8:13 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de Opinión y Democracia. Queremos dar la cordial bienvenida a nuestros siguientes invitados: el exasambleísta doctor Leonardo Viteri, la editora de la revista de Vistazo, doctora Patricia Estupiñán, y el articulista Raúl Andrade. Les invitamos para analizar esta situación de los últimos días, cuando desde la Asamblea una mayoría legislativa ha denunciado y acusado al gobierno de un intento de golpe de Estado blando. Firmaron un comunicado, como bien recoge hoy un análisis muy sobrio, directo, perspicaz de Roberto Aguilar en Diario Expreso de Guayaquil, que señala que estos representantes del correísmo, Partido Social Cristiano, los correístas de Pachacuti y los correístas ahora de Izquierda Democrática, firmaron un acuerdo en donde, aliados con el presidente de la Asamblea, Virgilio Saquicela, de denunciar este hecho que lo califica Roberto Aguilar como la alaraca de los conspiradores. Primero conspirando para tumbar al presidente y ahora denunciando al presidente que quiere tumbarles a la Asamblea Nacional, a sabiendas de que el artículo 130 de la Constitución numeral 2 dice que se podrá aplicar este recurso constitucional por una sola vez durante el periodo legislativo en los 3 primeros años del mismo. Sin embargo, ellos persisten y están quizás viendo un fantasma de golpe de Estado blando contra este sector de la Asamblea Nacional, que, insisto, como dice Roberto Aguilar, la alaraca de los conspiradores. Doctor Leonardo Viteri, ¿cómo ve esta situación, este último hecho, en medio de esta continuación de la pugna entre la Asamblea Legislativa tan cuestionada y el Ejecutivo? Buen día, un saludo afectuoso a usted, Miguel, a Raúl, a Patricia y a quienes nos ven y nos escuchan. ¿Cómo lo vemos desde la periferia? Eso es importante, que nos hemos alejado de la política, pero no de lo político. Estamos en zozobra. Me llama mucho la atención, por ejemplo, que en las últimas horas, los últimos acontecimientos en mi provincia, ¿cuáles son? Que avaliaron al alcalde de Junín, que le pegaron 10 tiros a un alcalde con posibilidades de ganar en Puerto Viejo, y que acaban de coger hace pocas horas un cargamento de droga vinculado con el cartel de Sinaloa. El debate político en mi provincia se ha centrado en: ¿tú lo mataste o tú recibiste plata del narcotráfico? Es decir, a esta situación hemos llegado, sumado a lo que está pasando a nivel central con la parte política. Y aquí quiero recordar cuando éramos estudiantes de colegio: a grandes males, grandes remedios. Ya que me cogiste la barbita, que quisiste amenazar. Las amenazas de parte y parte no llegan a ningún lado. Y reitero, a grandes males, grandes remedios. Esto no puede continuar así. Hay que tomar grandes decisiones. Y ya pues, vamos, si ya tanto nos molestamos entre estos dos poderes del Estado, vamos a pelearnos afuera del colegio. Es que si no, el país no va a seguir adelante, y entre amenazas, insultos, chantajes, no vamos a echar para adelante. Créanme que la situación que vive el Ecuador, y sobre todo quienes vivimos en provincia, nos asustan. ¿Qué es lo fundamental que necesitamos hoy día? Prepararnos precisamente para el feriado, para tener todo listo para recibir a miles de turistas, para que inyecten economía local. Y esta zozobra lo único que hace es distraernos y causar que no vengan hacia mi provincia y hacia la región costanera la gente que viene siempre, sobre todo quiteños, que vienen a disfrutar de nuestras playas. Basta de amenazas, y yo sí considero que hay que tomar grandes decisiones, y me atrevo a decir como la muerte cruzada. Desde el Ejecutivo, evidentemente, doctor Viteri. Obviamente, claro, porque ¿qué es lo que están haciendo en este momento los asambleístas? Emulando a los vecinos del sur. Quieren hacer la misma jugada de los vecinos del sur, de los peruanos, y con eso no vamos a llegar a nada, sino a las pruebas me remito, el caos que ha producido en la sociedad peruana en los últimos días. Por cierto, con circunstancias diferentes, el presidente
Castillo, doctor Viteri, pretendió un golpe de Estado, pretendió violentar circunstancias muy diferentes. Y consecuentemente, sin que sea un congreso con popularidad en el Perú, terminó imponiéndose la institucionalidad, doctor Viteri. Totalmente de acuerdo, y recordemos que nunca existió una asamblea tan desprestigiada como esta. El presidente Guillermo Lasso, pues obviamente ha estado secuestrado por una justicia que en un 95% pertenecen a la narcopolítica, y obviamente por un Congreso que también está aliado a ellos. Y esto crea un caos permanente, una rencilla, y no deja llegar al objetivo principal, que es el desarrollo en salud, educación y sobre todo ahora en seguridad. Bienvenida a la doctora Patricia Estupiñán. Patricia, ¿cómo ve esta situación, este fantasma que están viendo esta mayoría mediocre, que no ha contribuido a la solución de los problemas del país, mayoría legislativa, que cada vez va sumando votos? Ahora da vergüenza ver a asambleístas de Izquierda Democrática que eran críticos del correísmo, juntitos con el correísmo y el Partido Social Cristiano y los correístas de Pachacuti. Buen día, Patricia. Buenos días, gracias por la invitación, Miguel. Un gusto compartir con Raúl y con Leonardo. En realidad, sí es desesperante ver la ineptitud que existe en el país para resolver los asuntos que nos atañen a todos y que nos preocupan. Estamos en una guerra, como dice Leonardo, con el narcotráfico. Y resulta que aquí, en lugar de pensar cómo nos aliamos todos para combatir a este flagelo internacional, estamos discutiendo porque los asambleístas, que son desafortunadamente una mayoría de ignorantes, hay excepciones, generan el caos que ellos mismos después sostienen, se les revierte y se convierte en un golpe de Estado blando. ¿Acaso el Congreso no violó un derecho constitucional cuando juzgó a los miembros del Consejo de Participación Ciudadana cuando no les presentó las pruebas de que se acusa? Entonces lo lógico era que iba a haber cualquier juez que diga esto es una violación constitucional, y aquí tenemos que hacer una digresión, que tenemos este caso de que estos jueces multicompetentes creados durante el correísmo, que son muy valiosos cuando liberan al señor Glass, pero que son unos golpistas cuando les acusan a los asambleístas. Y mientras el país vive este circo, resulta que nosotros no tenemos seguridad en ninguna parte del Ecuador para salir a las calles, que se nos ha hecho costumbre contar los muertos, porque los muertos, cuando son muchos, se convierten en estadística. Cuando es una persona es un drama humano, pero cuando se cuentan todos los días por 10, 15, se convierten en una estadística, y eso es dramático, y eso la sociedad no podemos ser indiferentes. El país necesita otro rumbo, y los asambleístas no son quienes pueden dictarlo. Primero, como dije en primera instancia, porque la mayoría son ignorantes, no saben ni leer ni escribir, basta leer sus argumentos, están ahí, no sé por qué casualidad, qué contraste con congresos donde teníamos parlamentarios lúcidos que sabían de leyes. Crear leyes es algo digno de un cirujano, y aquí tenemos carniceros para hacerlas, y ese es el resultado. Entonces sí me parece, no sé si la muerte cruzada es la solución, porque desafortunadamente el presidente Lasso también se ha desgastado por errores propios y también por la inmovilidad producto de esta pugna legislativa. Y me parece que estas personas
no deberían haber sido electas los asambleístas y que por eso hay que darle un sí en la consulta y hacer énfasis que es no por el gobierno del señor Lasso, sino por el país. Necesitamos alguna luz a futuro. Necesitamos evitar convertirnos en un narcoestado que es la amenaza. Qué coincidencia que los asambleístas hagan todo este escándalo luego de que aparece un juez que libera a 18 narcotraficantes donde habían todas las evidencias y uno de esos implicados en alguna de estas cosas está ligado a un asambleísta que es voz cantante en UNES. Entonces, qué coincidencia que todos estas alharacas, como dice, estas charadas, diría yo, ocurren justamente cuando pasan estos casos de narcotráfico, cuando el embajador de Estados Unidos hace unas acusaciones que deberían darnos vergüenza y cuando el presidente Lasso ha tenido un éxito importante en un viaje a Estados Unidos. Los asambleístas son el cáncer del país y los jueces donde también hay excepciones y los fiscales donde también hay excepciones son el SIDA. Y en el Ejecutivo hay debilidades, pero hay que evaluar las enfermedades según su gravedad. Y ojalá en el horizonte tuviéramos una esperanza de cambiar el país, de cambiar la política, porque así no vamos a enfrentar con éxito el siglo XXI y los desafíos que existen. Bienvenido a Raúl Andrade, articulista. ¿Cómo ve esta situación, esta pugna política que de nuevo ha reaparecido con estos argumentos que quisiera profundizar? Los asambleístas siguen insistiendo en enjuiciar y destituir al presidente de esta mayoría, cuando ya hubo, 28 de junio, ya hubo un proceso fallido, duraron más de 80 votos, pero falló. Y la Constitución dice voy a leer textualmente, no sé si es para engañar a los ecuatorianos lo que sostienen, y asambleístas, como bien decía Patricia Estupiñán, ignorantes, que por lo que ignoran o se hacen los que ignoran, el artículo 130 de la Constitución, que habla del proceso para destituir al presidente de la República, dice: la Asamblea podrá destituir al presidente o presidenta, sea por arrogarse funciones, por grave crisis política y conmoción interna, que es lo que argumentan, pero más abajo dice la Constitución: esta facultad podrá ser ejercida por una sola vez durante el periodo legislativo en los 3 primeros años del mismo. ¿Qué le están engañando al Ecuador con esto? Raúl, muy buen día. Buenos días Miguel, buenos días Patricia, buenos días Leonardo, un gusto estar con ustedes. Bueno, creo que hay que ver las cosas como vienen, ¿no? Y de quién vienen. Los legisladores evidentemente no están planteando ninguna cosa que pueda ser sostenible jurídicamente. Simplemente lo que sucede es que en este momento están siendo amenazados por sus propios errores y por los abusos de poder que han generado dentro de la Asamblea, y están tratando de alguna manera de enviar un mensaje al Ejecutivo de que si es que hay pelea, pues estamos listos para pelear. Pero detrás de todo esto, lo que hay, el trasfondo es que realmente parece ser que la democracia no funciona en el Ecuador. Que lo que estamos anhelando, lo que planteamos, tanto de lo que escucho a Leonardo como lo que le escucho a Patricia, es un ejecutivo tan fuerte que acabe con estos personajes que están ubicados en este momento en la Asamblea y que de alguna manera lleve el país hacia un derrotero claro. Porque lamentablemente desde el día 1
lo que hemos visto en la Asamblea es un afán de votarle al presidente, de cambiar, de torcer la voluntad popular, de impedirle que desarrolle y que impedirle que aplique un plan de gobierno. Entonces quiere decir que estos señores ni respetan la democracia, ni respetan las herramientas de la democracia, sino que quieren en forma absolutamente atravilaria pasar por encima de lo que dice la ley, de lo que dice la Constitución, para imponer su criterio. En términos lógicos y racionales, esperaríamos que los líderes de cada partido político tengan una voz, pues, que iluminen y que de alguna manera dirijan a los miembros de su bloque hacia la consecución de temas que sean beneficiosos para el Ecuador. Porque la pregunta que tenemos que hacernos es si todo esto le beneficia al Ecuador. Si todo esto de alguna manera cambia la circunstancia en la que estamos viviendo, si es que estas actitudes permiten tener más seguridad, permiten tener un crecimiento económico armónico, permiten abrir a la inversión extranjera. No, todas estas decisiones están postergadas por este esquema permanente de detener las acciones y las decisiones que vienen desde el Ejecutivo. Entonces, cuando nosotros tenemos un país en el que realmente no hay posibilidad de diálogo, entonces tenemos que pensar si efectivamente el sistema que nos rige, la Constitución que nos rige, es o no beneficiosa para los intereses del país. Y esa es la gran pregunta que deberíamos hacernos. ¿Queremos seguir en esta situación, en esta pugna de poderes? ¿Queremos aceptarla y queremos de alguna manera avalizarla con nuestro silencio? ¿O es el momento que desde muchísimos sectores que están fuera de la política activa, como pueden ser el periodismo, como pueden ser las universidades, como pueden ser los gremios, empezar a generar una actitud coherente, conjunta, de exigencia hacia los poderes para que se pongan en el camino correcto? Porque lamentablemente lo que está sucediendo es que mientras vemos toda esta serie de absurdos, pues muy poca es la reacción popular, muy poca es la reacción pública, muy poca es la reacción civil frente a estas circunstancias. Simplemente nos limitamos a sentarnos, a analizar, a criticar y a de alguna manera invocar un derrotero, pero sin hacer nada concreto para lograr que esta gente entienda que ellos están por el camino equivocado y que el Ecuador como país y como conglomerado humano no quiere más de esta farsa. Yo creo que hablo a nombre de una gran mayoría de ecuatorianos cuando les digo que estamos cansados. Y estamos bien cansados de asistir a este circo permanente con demasiada frecuencia y desde hace demasiado tiempo. ¿Y qué hacer, Raúl, frente a este cansancio, este aburrimiento que no soluciona, no contribuyen a la solución de los problemas del país? Yo reitero, lo que tiene que haber es encabezado, no me importa por quién. Puede ser, como le decía, desde la universidad, puede ser desde el periodismo, puede ser desde los gremios, puede ser desde cualquier movimiento cívico, una posición nacional clara, un planteamiento muy sencillo de 3, 4, 5 puntos que haga entender públicamente a estos señores que están por el camino equivocado, que lo que están es deteriorando las instituciones, que están dañando la credibilidad en las instituciones, que están de alguna manera desmoronando la democracia y que esto no puede continuar porque al final del día ellos mismos van a ser los perjudicados, porque si es que no tomamos cartas en el asunto, llegará un momento que efectivamente pueda generarse una crisis muy seria en la que todo el mundo saldrá volando por los aires, ¿no? Y entonces creo que es el momento de que la sociedad civil tome en sus manos este desafío de hacerles entender a los políticos que ellos tienen que responder a la sociedad civil y no al revés, que la sociedad civil no es un actor pasivo, que la sociedad civil está en la obligación y tiene la necesidad básica de reclamar sus derechos en vez de someterse a los caprichos de los dueños de los partidos. Doctor Leonardo Viteri, en este contexto, ¿cómo lograr? ¿Qué es el clamor, como se ha dicho esta mañana, el clamor de los ecuatorianos, solucionar problemas complejos y que no han contribuido
desde el sector político a solucionarlos. Al contrario, hoy que estamos con un desafío, elecciones seccionales en medio de la violencia, con candidatos que han sido denunciados que están vinculados al narcotráfico, y también una consulta popular en donde ya hay sectores como el correísmo que se oponen, que dicen no a preguntas quizás lo más obvias que en Colombia generó un gran debate y finalmente se aprobó hace 3 décadas. La primera, que estar de acuerdo con permitir la extradición de ecuatorianos que hayan cometido delitos relacionados con el crimen organizado transnacional. ¿Cómo pueden decir no, aliados al crimen organizado, a esto que constituye un clamor para lograr la pacificación del país, doctor Viteri? Raúl, aquí hay un tema que permíteme contradecirte, pero es que esa mayoría en la Asamblea no va a recapacitar. Ellos tienen una misión: crear el caos y sobre todo, de por medio está la joya, pues, la joya de la corona, que es la Fiscalía y que es la Contraloría. Siempre la opinión pública va en contra de la clase política. Allá son los objetivos, ahí es que se critica. Y los sufragantes, ¿por qué nunca se acusa a los sufragantes? ¿O acaso ustedes, pichinchanos y quiteños, no tienen a presos virtuales encabezando las encuestas? Entonces, pues, perdónenme que les diga, pero hay que ser pragmáticos en la vida. Estamos perdiendo la capacidad de asombro en el Ecuador. Y eso es lo que ellos quieren, que perdamos la capacidad de asombro. Un muerto por sicariato en cada esquina, el caos, para después ellos salir con su populismo para decir que yo les voy a solucionar los problemas. Perdónenme, pero yo creo que a grandes males, grandes remedios. Esta pelea no puede continuar. Estoy totalmente de acuerdo y por eso quien les habla, que fue constituyente en Montecristi, me siento orgulloso, imagínense lo que les digo, me siento orgulloso de haber votado en contra de la Constitución. Pero en aquella época que el país estaba nubilado, y yo recuerdo que en Montecristi, cuando la FOL de Manta la sacaron, yo salí con un grupo de 4 o 5 amigos a hacer un reclamo, 4 o 5 amigos, y hoy por hoy es una de las causales de esa plaga que ha invadido la provincia y la costa ecuatoriana. Entonces, no le echen la culpa tan solo a la clase política. El tema también son los sufragantes y en eso hay que actuar con mucha cautela, Tino, tratando de hacerles entender, no a los asambleístas, no a los asambleístas, a los sufragantes. Mientras en el Ecuador se siga vendiendo el voto, no habrá una verdadera democracia. Y al hablar de la venta del voto, es lo que yo he vivido cuando hacía política activa, por eso me asqué, cuando iba a una comunidad a ofrecer ideas, proyectos y soluciones. Me decían, y doctor, la camiseta, ¿qué fue las gorras? Y empezaban las peticiones para tejas, para techos de zinc, para cemento. ¿O acaso hoy por hoy que estamos en elecciones seccionales, hay un candidato aquí en el Cantón Jama, que es un hombre que ha hecho plata en el sector camaronero y que tiene un equipo caminero? Está haciendo campaña poniendo a trabajar su equipo caminero a servir a la gente. Pero es posible que eso sea ético, pero eso es una compra de votos, pues. Es que, vean, ustedes no conocen la democracia rural. Aquí se sigue comprando el voto en efectivo. Entonces, ¿de qué democracia podemos hablar? Totalmente de acuerdo, la Constitución no sirve para nada. Eso tiene 444 no, que voté con fe y alegría. Cosas que ni siquiera se han percatado tan simples. Y tenga la bondad, Miguel, lea el primer artículo de la Constitución. ¿Y qué dice? El Ecuador se gobernará en forma de república. Una carta magna debe ser tácita, pues.
en forma de república. ¿Es gol o no es gol? ¿Es infarto o no es infarto? No existe, pues, una forma de infarto. O se infartó el paciente o no se infartó. Desde ahí vienen los problemas que son la esencia del relajo y de la incertidumbre que estamos viviendo. Hoy por hoy necesitamos grandes remedios. Y repito, tenemos que tomar grandes decisiones. Y el presidente Lasso tiene esa responsabilidad. Ahora que viene respaldado, tiene que tomar esa responsabilidad como patriota, si quiere pasar a la historia. ¿Eso sería qué? ¿Que aplique como patriota qué? ¿El cierre de la Asamblea? Tiene que jugársela, pues, la muerte cruzada. No es que cierre, que se la juegue. Esto es cuestión de jugársela. Usted no puede vivir con amenazas. Usted no puede vivir con amenazas, no puede estar amenazado. Vea, ellos, los mismos que firman, son quienes llegan a sus provincias y en sottovoce, a través de las gobernaciones, piden cargos públicos. Y ellos lo saben y están pidiendo la dirección del hospital. Y lo más grave es que les acolitan esas cosas. Eso es lo grave. Entonces, juegan por las dos puntas. Juegan por las dos puntas. Y eso el gobierno también tiene que rectificar en esos temas. Si no, ve a quién han nombrado en el SRI de Guayaquil. ¿A quién han nombrado? A la señora Vicuña, pues, sigue ya en el SRI, pues. ¿O es que acaso que ustedes no se acuerdan que ella intentó un golpe de Estado en contra del expresidente? Esas son las cosas que nunca se dijeron, pues. ¿Por qué creen que la sacaron de la vicepresidencia? Porque ella intentó un golpe de Estado aupado por la narcopolítica, pues. Si ese era el plan que tenían. Que esta señora Vicuña asuma la presidencia de la República. Entonces, vea, yo no me arrepiento de haber votado por Lasso. Mal con él, peor sin él. Y hay que apoyarlo en la consulta. Usted puede imaginarse si hubiésemos tenido a Arauz de presidente de la República. Por Dios. Ahí vámonos y apaguen la luz, pues. Así de fácil y sencillo. Sería terrible. Patricia Estupiñán, ¿usted es partidaria de que el presidente asuma este desafío, aplique la Constitución con ciertos riesgos? Siempre encontraremos riesgos. ¿Acaso el correísmo no está buscando la muerte cruzada precisamente para que se desbarate esto y se vaya a elecciones de inmediato y tratar de cosechar y apagar este combate al narcotráfico? Es decir, lo que ellos están desesperados, porque hay denuncias graves de esta alianza con el crimen organizado que se ha señalado con algunos expositores, incluso asambleístas de ese bloque. ¿No sería un riesgo, partiendo del hecho de que es una atribución constitucional, pero no se generaría más incertidumbre y más inestabilidad, aun cuando esta asamblea se merece eso y mucho más, Patricia? Creo que es un riesgo mayor que lo que estamos viviendo. Es como... Yo sí creo que si eso es lo que está buscando el correísmo, es simplemente para volver al poder. Y a lo mejor en estos 2 años que le restan a Lasso, a pesar de esta pugna permanente, todavía puede hacer la diferencia para incluso dejar el camino, si no para una reelección, como él ha dicho que lo podría hacer, para una figura más joven, porque yo creo que ya ha llegado la hora de retirar a una generación de políticos. Necesitamos de alguna manera que ya se vayan. Han estado demasiado tiempo, nos han
clavado un sistema de hacer política, que se necesita gente nueva, gente que cambie este sistema y que a lo mejor eso es una nueva generación, que es la que debería llegar al poder. Hay que también evaluar cómo va a resultar las elecciones de medio periodo, no de medio, de asambleístas, de alcaldes, prefectos y concejales. Ahí vamos a ver cuál verdaderamente es la fuerza de los partidos que están hoy en la asamblea. Vamos a ver si el correísmo arrasa en las provincias. Vamos a ver cuán fuerte es Pachacuti, que ahí va a estar ya de candidato fijo en las próximas elecciones el señor Issa. Hay que ver esos resultados. Al gobierno creo que tiene pocos candidatos y creo que no le va a ir bien. Entonces me parece, sí, sería ideal, en un mundo ideal, la muerte cruzada. Pero yo creo que es inconveniente en este rato. Porque dadas las circunstancias, dado el desgaste del presidente, lo primero que tendríamos de regreso es al correísmo. Que eso es lo que buscan. Que buscan implantarnos el relato de Lula, implantarnos el relato de que han sido perseguidos por el lawfare, que esa es la nueva modalidad para decir que todo lo que ellos han hecho no fue corrupción, que ellos defendieron al país y que lo único es que esa venganza política los ha puesto por 3 sentencias consecutivas como responsables de delitos. Y eso es lo que buscan, volver y nada más. Ese es el objetivo del correísmo. No entiendo cuál es el objetivo de los socialcristianos, que realmente me han defraudado en estas circunstancias tan críticas y donde ellos se han dicho por la eternidad que son partidarios de la seguridad, que no contribuyan con lo que hay para mejorar lo más importante que tenemos y por lo que los individuos nos asociamos en un Estado, para que nos protejan, para que mi vida y las pocas cosas que tengan una protección. Cuando esto no ocurre, el Estado es un Estado fallido. Y eso es lo que estamos a poquitos pasos. Pero no creo que en esta circunstancia, a pesar de todo, sea una buena idea una muerte cruzada. Aun cuando esto pudiera ser un camino incierto por el futuro que devendrá más allá, insisto, de lo que se merecen estos asambleístas. Yo creo que precisamente, porque el país siempre es así, el día que gana alguien, el resto está en la oposición de los políticos, porque aquí esa es la única manera que creen que voy a volver a gobernar, es vivir en la oposición, y me opongo a todo porque me opongo, porque me da la gana, porque estoy en oposición, porque como dice Miguel, es tan estúpido, por decirlo menos, que uno se oponga a la extradición de narcotraficantes. Si ellos lo que más miedo tienen es de eso. Pablo Escobar decía que prefiere una tumba en Colombia que la extradición. ¿Por qué? Porque desde las cárceles los narcotraficantes controlan todo. Entonces, ya que tenemos una justicia tan corrupta o tan atemorizada, porque a los narcotraficantes o los amenazan con una pistola o los corrompen. Necesitamos ir a un país que vayan estos capos donde lo que verdaderamente les espera es la cárcel y no pueden seguir gobernando desde la cárcel sus grandes negocios. Entonces, eso me parece importantísimo, que por lo menos queden enrostrados los que se oponen a la consulta. Como decía Leonardo, la culpa es de los votantes, porque les hemos enseñado a que tengan moral de mendigo. ¿Qué me das para darte el voto?
porque por su ignorancia también muchos no entienden el valor de ser libres, el valor de la democracia. Entonces se necesita un lenguaje que les sencillo, una buena campaña por parte de quienes se inscriben para el sí, pero sobre todo del gobierno, para poner una poda a algunos de los males, para quitarle al Consejo de Participación Ciudadana la posibilidad de nombrar los organismos de control, que en el fondo esa es la pelea y la amenaza de los que están en esta nueva mayoría en el Congreso. Pero desafortunadamente, dado el entorno, no creo que sea bueno una muerte cruzada, a pesar de que sería en parte una solución, pero lo que vendría sería más grave. Una suerte de incertidumbre. Raúl Andrade comparte ir a una muerte cruzada en estas condiciones, aun cuando ya decía que hay un cansancio frente a esta situación que estamos viviendo con esta Asamblea Nacional. No, la verdad es que muy pocas herramientas tiene en sus manos el Ejecutivo como para torcer esta situación que existe. Y la muerte cruzada es una de esas herramientas. En lo personal, si yo estuviera a cargo y si tuviera que tomar la decisión, no lo haría. Como digo, simplemente voy a extrapolar un poquito. Me llamó la atención el hecho de que sacaron en las noticias que 1,5 millones de ecuatorianos vieron la final del fútbol, la del Mundial. Y en un país de 14 millones de habitantes me pareció una cantidad muy pequeña. Un poquito más del 10%. Es decir, hay una gran mayoría silenciosa que tiene otros intereses que nosotros no alcanzamos a mirar, intereses que no comprendemos porque resulta que estamos en otro lado de la visión democrática. Y creo que los intereses de este pueblo al que se le ha achacado de ignorante, de desconocedor, de fácil de comprar, de negociar, etcétera, lamentablemente es la esencia, son los que votan, son los que escogen, son los que determinan a través de la minoría más fuerte o a través de una mayoría populista los destinos de un país. Entonces, me parece que el problema es un poco más profundo que utilizar o no la muerte cruzada o cambiar o no de personajes dentro del manejo, ¿no?, de la política. De lo que se requiere realmente, como les decía, de un verdadero cambio cívico, de un proceso de instrucción al pueblo, de un proceso de explicación, de un proceso de análisis y de un proceso de comprensión hacia lo que se está haciendo para que las personas y para que todos los elementos que están incluidos en la sociedad puedan tener una voz cantante al respecto. Porque lamentablemente lo que sucede es que seguimos de alguna manera arrinconados por los criterios de 4 o 5 personas que han manejado la política desde hace 30 o 40 años. Y ni permitimos ni aceptamos las opiniones que no sean las de ellos. Y lo que está pasando con la nueva generación es que realmente no les interesa, porque este hartazgo al que yo me refería, lo que está haciendo es hacerlos salir de la política, eliminando. Ellos tienen intereses de índole absolutamente personal, como mejorar su situación, salir del país, etcétera, etcétera, sea por necesidad, sea por urgencia, sea por crisis. Pero lo que no les interesa es quedarse en un país que no les ofrece oportunidades. Pero en ningún momento se ha explicado de forma fehaciente, de forma clara, qué es lo que significa dar oportunidades en el país. ¿Cuál es el sistema más adecuado para que el país funcione? Seguimos en una discusión bizantina que fue superada hace muchísimos años entre si será mejor la libre empresa o si será mejor el estatismo. Seguimos en una serie de discusiones que ya fueron superadas en muchísimos otros países y nosotros seguimos sin poder explicar de forma fehaciente a esa gran masa los por qué algo es virtuoso y por qué algo no lo es. Entonces, me parece que el problema nace de la falta también de liderazgo y de explicación por parte de todos los estamentos de la sociedad
que permiten a través de, por ejemplo, leyes muy suaves para escoger a quienes eligen, a través de proclamas populistas, a través de temas de negociación económica, el que vayan a la asamblea o a cualquier tipo de poder, las personas que tienen la capacidad económica para hacerlo, o el arrastre populista para lograrlo. Entonces, creo que el trabajo va más allá de apagar el fuego. Si el fuego puede apagarse a lo mejor con una muerte cruzada, pero el día de mañana, como decía Patricia, ¿cuáles van a ser los resultados? De pronto vamos a estar con un escenario mucho más complejo. Entonces, vuelvo y repito, aunque esto sea un programa de largo alcance y demore más tiempo, necesitamos buscar soluciones de fondo y no de forma. Y las soluciones de fondo únicamente se darán en el momento que realmente podamos establecer un contacto y un diálogo franco, claro, con la población, con la gran población, con esos 12,5% de 12 millones y medio de ecuatorianos que tienen otros intereses que no son los que nosotros tenemos y a los que no logramos adivinar. Raúl, si no hay muerte cruzada, esta herramienta constitucional, con todos los riesgos que existe, ¿cuál es la salida? Seguir en estas condiciones de incertidumbre, con esa asamblea que conspira día a día, ¿qué hacer? Porque este país no se merece eso. No se merece un mejor derrotero, soluciones a sus problemas, leyes que arreglen la seguridad social, que mejoren las fuentes de empleo. Pero la asamblea está con otra agenda. Una es la agenda del Ecuador y otra la agenda de la mayoría legislativa, Raúl. No, estoy de acuerdo, pero mi percepción desde fuera es que la asamblea está en este momento arrinconada. La asamblea ha demostrado ante el país una falta de efectividad, una falta de conocimientos y una falta de sensibilidad con el país terrible, lo cual deviene en el nivel de popularidad o impopularidad que tiene. Entonces, al haberse creado esta situación, este vacío desde el punto de vista de la asamblea, creo que el terreno es propicio para que el gobierno siga de alguna manera y con un proceso inteligente y pensado, siga arrinconándole, ¿no? Porque resulta que la asamblea ha cometido muchos errores. Y entonces eso es lo que le está pasando factura en este momento. Como digo, para mí es bastante complejo decir qué es lo que debería hacer el gobierno, pero creo que el gobierno está en el camino correcto al de alguna manera estar poniendo a la asamblea en evidencia, y esa evidencia que está dándose en las malas decisiones que ha tomado el famoso Comité de Control Social, todo lo que está sucediendo en este momento en la función jurisdiccional, todo lo que está funcionando en la asamblea, puede ser que llamen en un momento que no lo avisó en este momento, pero que puede ser muy cerca el próximo año, a tomar determinaciones de fondo como otra consulta, como un cambio de derrotero definitivo, pero lamentablemente esas son decisiones que le corresponden al Ejecutivo y que nosotros lo que estamos es simplemente analizando, viendo y esperando que se den, pero muy difícil de predecir. Leonardo Viteri, frente a este panorama complejo y difícil, ¿cómo darle salidas? Ustedes han hecho precisiones, puntualizaciones muy claras, sin embargo, todavía frente a este desencanto con la actuación de esta mediocre mayoría legislativa, ellos persisten. Eso fue el comunicado de esta semana, que como el gobierno intenta un golpe de Estado blando, simplemente hay que destituirlo. Y no solo que esté el correísmo, el Partido Social Cristiano, los correístas de Pachacuti, ya se ha sumado una gran parte de Izquierda Democrática que ni de pensar en eso, al propio que el presidente de la Asamblea, de la ID, Enrique Chávez, denuncia a asambleístas como Vilman Rade y otros que están con el correísmo, es decir, pudieran ir avanzando en el número de votos para hacer lo que les venga en gana en el Ecuador, y el país mirando absorto, tranquilo desde la tribuna esto, Leonardo. Patricia, a grandes males, grandes remedios, pero también
Todo es relativo, nada es absoluto. Usted hablaba de gente nueva. Todo es relativo, nada es absoluto. Gente nueva, ya la tuvimos en Manabí, Espinel y Mendoza, parecían dos estrellitas, resultaron unos pillastres y están presos, ambos dos, como decimos acá. Así que todo es relativo, nada es absoluto. El desgaste, pese al desgaste que tiene el gobierno, sospecho que va a ganar el sí en la consulta. Así que no es hacerle el juego al correísmo, irnos a una muerte cruzada. Leonardo, no es perdóneme, es que sería el colmo que, por ejemplo, no pase la primera pregunta, que la extradición de ecuatorianos que están vinculados al crimen organizado. Sería el colmo lo que el correísmo viene pregonando, el no. No sería el colmo que los ecuatorianos digan no al crimen, a una herramienta para combatir el crimen organizado. Bueno, no se asuste, porque aquí en Manabí ganó el no cuando se preguntaban si a los violadores había que meterlos presos. Por eso hay que trabajar en ciudadanía. Estamos de acuerdo, Raúl, trabajar en ciudadanía. Pero el desgaste que puede tener hoy por hoy el Ejecutivo, pese a eso, sospecho que va a ganar el sí. La primera pregunta, Miguel, la respuesta al sí es simplemente no confío en la justicia ecuatoriana, pues, que tengo que extraditarlos para que allá yo sí confío, pues. Y si no hubiera sido por la DEA, no hubieran caído los narcogenerales y no hubieran caído hasta ayer ese cargamento que iba para Sinaloa, pues. Entonces, ¿en qué estamos? Vea, no le tenga miedo, y este es el mensaje al gobierno. No hay que tenerle miedo. No es por usted, Miguel, no es por usted, pero ¿cómo yo voy a entrar a la cancha a jugar un partido de básquet con Miguelitos adentro de mis zapatos, pues? No puedo, pues. No puedo estar en amenaza. Estos 2 últimos años son vitales para el gobierno, para que demuestre que la tendencia y lo que él ofreció da frutos, y teniendo esos Miguelitos en el zapato, no va a echar para adelante. No le tengan miedo. Patricia Estupiñán, ¿cómo superar esto complejo y difícil? ¿Cree usted que en la consulta popular el gobierno va a ganar, al menos en preguntas que realmente el Ecuador no entendería? Si estamos con miedo por la violencia, por el sicariato, y se diga no, como enarbola el correísmo, se diga no a la extradición de ecuatorianos vinculados al crimen organizado. Yo aspiro también que se gane el sí en la consulta. Me parece tan ilógico que no ocurriría eso, a pesar de todo lo que digan los partidos que están diciendo dile no a Lazo, aspiremos que el gobierno también tenga una buena comunicación para decir no se trata del gobierno, se trata del futuro del país. El Lazo tiene la posibilidad de declarar la muerte cruzada hasta el 3er año. Si le siguen molestando, pues que lo haga entonces, pero ya en mejor camino. Pero en este momento me parece una aventura que puede resultarnos en un boomerang. Y respecto a lo que decía Leonardo, que tuvieron esas 2 estrellas novedosas por jóvenes, creo que es como, no todos los viejos son malos, todos los políticos viejos, pero y no toda la nueva generación es la mejor. Esos son los riesgos. El Ecuador a lo mejor tiene los políticos que nos merecemos, no lo sé. No sé, porque la política nuestra es tan dura que se necesita tener una piel especial para ingresar y estar dispuesto a ceder cosas que a lo mejor uno no las cedería. Leonardo fue un excelente asambleísta, ha sido un excelente político, es una de las pocas excepciones, quiero dejar eso en claro.
claro cuando me refiero a que los políticos en general son tan bailarines. Después de cubrir, no digo cuántas décadas de la política nacional, nunca dejo de sorprenderme. Siempre hay alguna cosa a la vuelta de la esquina y de personas que uno conoce y que creyó y que de repente la política los transforma. Esa es la realidad, saca lo peor de ellos. Pero este es un lindo país y los que lo amamos aspiramos a un mejor futuro para nuestros nietos, para nuestros hijos. Y siempre albergo la esperanza de que no nos convirtamos en un narcoestado. Ese es el mayor peligro ahora. Y por eso los pocos que tengamos 1 metro cuadrado de posibilidad de hacer nuestras voces escuchar, tenemos que levantarnos contra eso y decir, no, no queremos ser un narcoestado, no queremos narcopolíticos, denunciarlos. Ese es el combate. Y a los que están en el gobierno les corresponde, después de que ya han tenido 2 años y un duro aprendizaje, coincido con Raúl, no había visto esta perspectiva. Estas alaracas de la Asamblea en parte son porque todo les ha salido mal. ¿Qué conmoción social pueden argumentar? Primero, que es ilegal que vuelvan a votar por el artículo 130. ¿Y qué conmoción social es? ¿Cómo pueden probar que el gobierno está favoreciendo a los jueces que les han puesto los juicios y obligado a la Asamblea a detener el juicio contra los miembros del Consejo de Participación Ciudadana? Eso no van a poder probar, claro. No hay la causa para destituir al gobierno. Pero Patricia, no hay causa, efectivamente, es contra la Constitución. Pero ¿qué les importa si ni siquiera articulan una idea, ni siquiera saben leer, pero sí saben ahora no alzar la mano, sino aplastar el sí en la pantalla, en el teclado? Pero y siempre listo. Si eso llegara a ocurrir, queda esa carta de la muerte cruzada. Nos vamos todos. O sea, esa también es una realidad. El presidente puede emitir ese rato el decreto cuando dicen que le van a destituir y declarar la muerte cruzada. Bien, Raúl, ¿qué piensa de...? Esa es una posibilidad. Claro. Tiene esa herramienta, un as bajo la manga, constitucional, eso constitucional. Raúl Andrade, ¿qué piensa de la consulta popular? ¿Usted cree que, como ha dicho Leonardo, Patricia, que se ganaría? Porque realmente desde una visión de responsabilidad, de sensatez, el que, por ejemplo, la primera pregunta las preguntas de la reforma política ganen el no, significaría que el pueblo ecuatoriano está de acuerdo con que no sean extraditados los vinculados al crimen organizado, cuando no se confía en la justicia ecuatoriana. Sí, bueno, la verdad es que la consulta es de sentido común y por lo tanto lo que requiere es una respuesta de sentido común. La gran mayoría de gente pensante en este país tendrá que decir sí, porque evidentemente lo que se está planteando son cosas básicas, cosas esenciales y sobre todo una fórmula de combatir internacionalmente un tema internacional que es el tema del narcotráfico y de todas sus ramificaciones. De tal manera que el cerrarse la puerta al concepto de extradición de por sí para quienes no tenemos ningún interés en el tema, resulta lógico, ¿no? Y las otras preguntas también están concatenadas con mucha lógica, de tal manera que creo yo que en la medida de lo posible y adicionalmente por el hecho de que la oposición existente a este gobierno es mediocre, creo que es muy posible que la consulta gane. Y también creo que una vez que la consulta gane, eso va a apaciguar ánimos del otro lado porque se van a sentir derrotados. De tal manera que esa puede ser un arma interesante para el gobierno
si es que logra llevar a buen fin esta consulta. Como digo, es un tema que está sujeto en este momento a cómo se maneje la campaña por el sí y a cómo se maneje la campaña por el no. Pero hoy por hoy, y de acuerdo a las encuestas que he visto, parece que el sí tiene una posibilidad bastante interesante de ganar en la consulta. Y creo que eso va a permitirle al gobierno una mayor capacidad de maniobra. Muchas gracias a Patricia Estupiñán, al doctor Leonardo Viteri, a Raúl Andrade por hacer estas reflexiones, por abrir los ojos a los ecuatorianos para que dejen de ser indiferentes frente a una realidad, frente a esos dos países, el de la realidad de los ecuatorianos del común que recorre las calles, que vive atemorizado por la violencia, el sicariato, los crímenes, los asaltos, y ese otro Ecuador de politiqueros en la Asamblea Nacional que no contribuyen a la solución de los problemas, sino que buscan solo su comodidad, su acomodo de estos sectores que buscan impunidad, porque el correísmo lo que busca es impunidad. Muchas gracias por participar en este debate. Les deseamos feliz Navidad y feliz Año Nuevo a Patricia Estupiñán, a Leonardo Viteri y a Raúl Andrade. Salud, que es lo más importante. Igualmente, muchas gracias y felices fiestas. Muchas gracias, de igual manera. Con esto cerramos la revista de Opinión Democracia. Les agradecemos por el seguimiento y les recomendamos en Exa FM, ya viene el show de la papaya. Cerramos las entrevistas y los debates, la opinión diversa y libre en la revista de Opinión Democracia a través de Exa FM, Democracia M y Democracia TV. Dios mediante, mañana seguiremos con estas entrevistas, buscando la verdad desde aquí. Muy buen día, felicidades a todos. Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia. Espacio informativo.